Buenas, bienvenidos a Metamorfosis Mujer en este año 2025. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Maricruz Loaiza, una profesional experta en autoconocimiento, gestión emocional y solución de conflictos. Maricruz es una gran líder en el campo de bienestar personal y el crecimiento interno, y hoy nos hablará sobre el poder transformador del autoconocimiento y de cómo podemos aplicar esta herramienta para mejorar nuestra vida personal y profesional. Maricruz, es un verdadero placer tenerte aquí y para quienes no te conocen, ¿podrías contarnos un poco más sobre ti y sobre lo que te inspiró a profundizar el autoconocimiento? Pues bien, una vez más estoy encantadísima de estar aquí con ustedes, de estar en esta convención que ya no es virtual, aun cuando yo la sigo haciendo virtual. Debo felicitarte, Mayrín, y a tu equipo, por supuesto, porque, bueno, han ido avanzando, han ido creciendo, la están haciendo ahora presencial y eso me parece que es un puntazo, como dicen acá en España. Verdaderamente, felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones. Recuerdo que yo creo que no estuve en la primera, pero en la segunda sí, y he estado en todas las sucesivas. Y bueno, verdaderamente que me complace mucho estar acá nuevamente con ustedes y bueno, y a través de esta ventanita, pues dar un aporte desde mi experiencia y mis conocimientos, ¿no? Y me preguntaba un poco qué me motivó, qué me motiva, por qué el tema del autoconocimiento. Como tú bien sabes y quienes me conocen, yo soy de profesión abogada y durante más de 30 años fui una abogada no tan confrontadora, sino que ejercí mucho la profesión a través de la mediación. Y tengo mi formación en mediación. Y hay una escuela de mediación que a mí me encanta, que es la Escuela Circular Narrativa. Y esa escuela circular narrativa de la mediación trabaja la mediación para la conservación de las relaciones y para eso profundiza mucho en la narrativa que tenemos nosotros de nuestras historias personales. Y entonces esa mediación invita a que las personas revisen en esa narrativa que se tiene, ¿no? Que tenemos de nuestra historia, del conflicto, de la adversidad que estemos viviendo, de las circunstancias que nos rodean, ¿no? Y entonces nos lleva a una revisión profunda, a ver cómo respondemos ante determinadas circunstancias, cómo reaccionamos y también cómo gestionamos nuestras emociones, ¿no? Y entonces, bueno, eso me ha llevado, además de circunstancias muy personales, adversas, que tuve que vivir, pues me llevaron a profundizar y entonces a aplicar esas herramientas de la mediación circular narrativa a mi vida personal y cada día he ido profundizando un poco más en eso y ahora justamente me dedico, entre otras cosas, pero a la formación justamente para otorgar herramientas a las personas relacionadas justamente como el autoconocimiento como un punto de partida para el desarrollo personal y no solamente eso, sino la autorrealización. Me encanta, me has dado con cierta, eh, específicamente ciertos puntos que de verdad que son importantes, tanto autoconocerte y también autogestionarte, ¿no? Ujú. ¿Por qué tú crees que el autoconocimiento, ya basado en lo que me acabas de decir y como para algo más básico, por qué tú crees que el autoconocimiento es fundamental para el bienestar personal? Ya me lo explicaste, pero de manera básica para que se haga entender. ¿Por qué el autoconocimiento es fundamental para el bienestar personal? Sí, como te lo dije ahorita, para el desarrollo personal y la autorrealización, pero te voy a dar una respuesta, quizás que no tiene nada que ver con lo técnico, ¿no? O lo académico, o lo bibliográfico, o lo psicológico. Tiene que ver con la realidad, porque creemos que nos conocemos y resulta que no nos Que no. conocemos. Porque si nosotros hacemos un análisis, como lo vamos a ver a lo largo de esta entrevista, un análisis de cuál es nuestro comportamiento, de cuáles son nuestras reacciones, de por qué hacemos esto o por qué no lo hacemos.
y por qué nosotros a veces no logramos lo que nos proponemos, por qué nos afectan determinadas cosas, por qué decimos tantas veces sí cuando queremos Es decir decir que no. no. ¿Verdad? ¿Por qué nos cuesta tanto si yo lo que más quiero es ser, me lo invento, ¿no? Fitness, por ejemplo. ¿Y por qué no logro ese hábito de ir al gimnasio, ¿no? ¿Y por qué no logro? ¿Por qué me da miedo hacer las cosas? Em, Esos por qué. Ese cuestionamiento no nos los hacemos. Entonces es muy importante conocernos. ¿Para qué? Para derribar todas esas barreras que nos impiden ser como realmente somos. Por eso es que es tan importante el autoconocimiento. Y has dado en el clavo, ¿no? Porque muchas veces pensamos que nos conocemos, pero en realidad lo que estamos es condicionados por lo que los demás perciben de nosotros. Muy bien. ¿Cómo se puede diferenciar quién realmente somos de lo que creemos que debemos ser? Mira, que ese es el núcleo de todo esto, ¿no? Nosotros, el autoconocimiento tiene como unas fases o dimensiones, ¿no? Como se le pudiera llamar, ¿no? Y esas fases o dimensiones son la imagen que las demás personas tienen de nosotros, el concepto que tenemos nosotros de nosotras mismas, la imagen o lo que que es lo que denominaríamos, lo que acabo de decir, el autoconcepto propiamente dicho, ¿no? Y otra fase o otra dimensión del autoconocimiento es la del ego, el rol, el personaje que yo desempeño. Y allí abro un paréntesis del que seguramente vamos a hablar más adelante, que tiene que ver, que es muy fácil verlo en las redes sociales. Entonces, una cosa es lo que perciben. Yo no sé si tú y ustedes quienes escuchen esta entrevista, háganle la pregunta, o a lo mejor seguramente han escuchado a un ser querido, cercano, que nos ama de verdad, decirnos, es que, pero si es que tú eres así, 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 y tú no te identificas con esa descripción que está haciendo tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu Tu pareja, quien hijo, sea tu hijo, tú no lo ves, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa allí? Y no nos cuestionamos, sino que a lo mejor decimos, No, es que eso no soy yo, es que tú me estás viendo así, ¿no? A lo mejor ese es mi verdadero yo. Pero otra cosa tiene que ver con el autoconcepto. ¿Qué concepto tengo yo de mí? Y muchas veces ese concepto es equivocado. Ese es un concepto construido y que hemos construido, tú sabes desde dónde. Lo hemos construido desde nuestra infancia, desde lo que nos dijeron que teníamos que ser. O tú eres así y tú eres esto y tú eres aquello. Entonces tú crees que esa eres tú. Y el otro es el del rol, el del ego, el que yo construyo. Yo soy el abogado formal que me comporto de esta forma. ¿Ok? Y ojo con el ego, porque nosotros vivimos definitivamente desde el ego. Y es muy importante, a veces oímos la palabra ego y creemos, la vemos así como que la queremos agarrar como con pinzas, ¿no? Porque creemos que es algo malo. No, 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 el no, ego puede no, ser muy bueno, como puede ser muy malo también. Entonces, por eso es que es importante el autoconocimiento, porque todas esas dimensiones o fases del autoconocimiento tienen que estar equilibradas, tiene que haber coherencia en todas esas fases del conocimiento, del autoconocimiento, perdón. claro. O sea que tendríamos que, de alguna, o sea, muchas veces pensamos, sí, que tendríamos como que aprender a diferenciar, ¿no? Que es parte Exacto. de lo que tú estás diciendo. Ahora, en tu experiencia, ¿qué señales indican que una persona no se conoce suficiente y eso la está limitando? Por ejemplo, tú hablas de cuando, no sé, sería cuestión de algunas experiencias de vida en algún momento. Por ejemplo, a ver, soy
tengo un hijo y estoy acostumbrada ya a que estoy trabajando mucho en mi carrera, entonces yo no me veo como mamá, o cuando interpreto diferentes roles. ¿Tiene que ver con el rol que interpreto? ¿Tiene que ver con la situación? ¿O tiene que ver internamente con lo que en realidad llama el autoconocimiento? Pues, ¿qué señales indican que una persona no se conoce lo suficiente y que eso la limita en diferentes roles, por ejemplo? Mira, una de las señales que nos pueden indicar que no nos conocemos bien es cuando, número uno, se repiten muchas veces los problemas en nuestra vida, cuando no logramos algunas metas que nos proponemos, cuando sentimos miedo de afrontar determinadas circunstancias, como por ejemplo un emprendimiento, nos da miedo ir adelante, cuando priorizamos lo que las demás personas quieren a lo que nosotros queremos. Esas son señales claves de que allí no hay un equilibrio ni una coherencia en esas distintas dimensiones del autoconocimiento. Y otra cosa es no cuestionar. Cuando nosotros no cuestionamos, por ejemplo, lo debemos haber escuchado, seguramente tú lo has escuchado muchas veces y quienes nos estén oyendo o nos oigan lo han escuchado muchas veces, que nos han dicho que nosotros repetimos patrones o tenemos muchas creencias limitantes. Desde pequeño nos dijeron A, B o C. Y nosotros llegamos a los 50, a los 60 años y seguimos creyendo en A, B o C y no lo cuestionamos. Si nosotros no nos cuestionamos, eso que con todo el amor del mundo nos dijeron y nos enseñaron papá y mamá, si nosotros no lo cuestionamos, entonces nosotros mismos nos estamos negando a ese autoconocimiento, porque no nos damos cuenta que nuestro comportamiento muchas veces viene condicionado por esos patrones de conductas que tenemos desde pequeño. Tenemos Claro. arraigadas determinadas costumbres y determinados patrones de comportamiento, y eso no tiene que ver necesariamente con nuestra esencia, sino que tiene que ver mayoritariamente con eso que nos enseñaron desde pequeño y que nosotros no nos atrevemos a cuestionar. Entonces, si tú, y otra cosa que es muy importante, y esto háganlo como ejercicio, si nosotros, vamos a hacerlo figurativamente, si nosotras nos salimos de nosotras mismas y nos vemos en el frente y evaluamos todas esas fases o dimensiones de las que yo te acabo de hablar, es decir, lo que dicen de mí, lo que yo pienso de mí, la imagen que yo quiero proyectar, o sea, el ego, el personaje que estoy representando. Y la aceptación, porque De ese personaje. ese es como un grupo eso es como, como una parte que está en un platillo de la balanza. Y en el otro platillo tenemos que tener la aceptación. Si no hay equilibrio entre esa aceptación y esas diferentes dimensiones, indiscutiblemente que es porque yo no me conozco. Porque conocerte significa que tú seas lo que es tu esencia y te comportes en función de lo que es tu esencia y no del autoconcepto o de los que los demás te imponen. O sea, tú has mencionado ya en dos oportunidades el tema de las dimensiones de lo que es las dimensiones del autoconocimiento, ¿no? Ujú, Ahora, ujú. ¿cuáles son esas dimensiones del autoconocimiento? Bueno, lo que te acabo de decir, las dimensiones del autoconocimiento están, bueno, primero, por supuesto, tiene que ver mucho con las emociones, ¿no? Es decir, si yo emocional, ¿cómo gestiono yo mis emociones? ¿Cómo gestiono yo mis pensamientos? O sea, tienes pensamiento, tienes emoción y tienes actuación. Ujú. Esa es otra dimensión del autoconocimiento, porque mi actuación viene predeterminada por mis pensamientos, porque los pensamientos generan mi emoción y yo entonces acciono o reacciono. Y esos pensamientos rumiativos que yo puedo tener, no puedo porque dije que sí, cuando quiero decir no, porque estoy complaciendo, porque yo estoy repitiendo, porque este problema se repite. Entonces esos pensamientos rumiativos son como un red flag.
al que yo tengo que prestarle atención. prestarle atención. Exacto, eso por una parte y por la otra lo que te acabo de decir, el equilibrio que tiene que haber entre lo que las personas, lo que ven mis seres queridos, mi autoconcepto, el ego, o sea, el personaje y la aceptación. Sí, o sea que entiendo, hay una dimensión emocional, hay una dimensión que es la mental, la física, pues y también está la dimensión espiritual. Entonces se podría Ujú, decir que, exactamente. de acuerdo a lo que tú estás diciendo, pues que esas serían como las dimensiones. Ahora, ¿cómo Deben se estar en logra? equilibrio. Eso es lo que te iba a preguntar, que cómo lo logro. Sí, tienen que estar en equilibrio, pero ¿cómo logro el equilibrio de lo que los demás ven sobre mí a lo que en verdad está dentro de mi esencia? O sea, ¿cómo yo logro ese equilibrio? Pues ese equilibrio se logra con un viaje interior. Si tú no haces ese viaje a tu interior y si tú no estás dispuesto a reconocer que te vas a encontrar, a hacer esa revisión interna, y si no estás dispuesto a reconocer que vas a encontrar cosas, que vas a ver cosas en ti que no te gustan, y hacerte responsable de la solución, eso es lo que tú tienes que hacer. Viaje interior, verme en el espejo, desnudarme ante mí misma y aceptar lo que me gusta y lo que no Y me lo que no gusta. me gusta. Y hacerme responsable de la solución. Esa es la clave. Es decir, el viaje interior y hacer esa revisión interior. También es muy importante lo que se llama la autoprotección y el autocuidado. El autocuidado, es decir, ese proceso, el autoconocimiento es un proceso más que cualquier otra cosa, ¿no? Porque nosotros cambiamos en la vida, decir, las circunstancias nos cambian, entonces nosotros nos vamos como adaptando, ¿no? Y entonces no es lo mismo la Mayrín que era adolescente que la Mayrín que es ahora mamá profesional, inmigrante todopoderosa, ¿no? Y es, Entonces, y tú es que tienes ni que aprender a siquiera es la conocer estas misma distinciones. No es la Mayrin misma. que estaba hace un año que la Mayrin de este año. Por eso yo lo Eh, digo mucho en los talleres, y tengo una imagen que es poderosa, porque decimos, todos tenemos un armario, ¿verdad? En nuestra habitación, contigo en la habitación, ahí tenemos nuestro armario. Y ese armario constantemente se desordena, ¿verdad? Salvo que seamos aquel, o sea, ¿cómo es que se llama? Se llama la japonesa, la oriental esta. Maricondo. Salvo que seamos Maricondo, y Maricondo, sin embargo, se obstinó, ¿verdad? Bueno, entonces el armario lo tenemos ordenado y tiende a desordenarse. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues bueno, continuamente tenemos que estar reorganizando y llega un momento incluso en el que nosotros vaciamos todo, vemos qué es lo que hay y eliminamos aquello que no nos sirve y lo regalamos y volvemos a organizar. Así es el proceso del autoconocimiento. Y es que conocer es aliviar. Cuando tenemos todo ordenado, todo se hace más fácil. O cuando vamos de viaje y cogemos el Google Map, el GPS. Qué alivio cuando sabemos hacia dónde vamos ¿Hacia o cuando dónde vamos? exactamente, ¿no? Entonces es necesario, si tú quieres tomar la ruta correcta en tu vida, lo mejor que puedes hacer es conocerte. Mira, yo pongo el ejemplo y esto no es publicidad, todos creo que hemos comprado muebles en IKEA. ¿Qué hacemos en IKEA? Vemos el showroom, eso es lo que yo quiero, aplícalo a tu vida, eso es lo que yo quiero. ¿Por qué no lo logro? Vas, compras la caja, llegas a casa y si tú no echas mano del manual de instrucciones y ves y conoces dónde va cada pieza y qué es lo que tienes que hacer, tú no vas a lograr armar ese armario. O a lo mejor lo logras, pero te va a costar Pero mucho. te va a costar mucho. Las redes sociales, tú las Uh, mencionaste en un momento de la entrevista. Han cambiado la forma en que nos presentamos al mundo. ¿Tú crees que las redes sociales y esta careta que se está poniendo normalmente en las redes sociales afecta nuestro autoconocimiento? definitivamente, definitivamente las redes sociales nos muestran una versión idealizada de lo que los otros consideran éxito, belleza, felicidad, etcétera. Y eso incide definitivamente en nosotros. Si tú no te conoces bien, tú puedes ser víctima
de las redes sociales. Pero adicionalmente, hay algo que es muy importante para ese proceso de autoconocimiento. Y tú me preguntabas hace un rato, que cuáles son las señales de si nos conocemos o no. Ujú, claro. Mírate tú, mírate a ti misma en las redes sociales. Mírate a ti misma. ¿Qué imagen estás proyectando? Y si tú estás proyectando una imagen que a ti te gusta, con la que tú te sientes cómoda, pero esa imagen no se corresponde con tu realidad, entonces allí, ¿qué es lo que hay? Desequilibrio, ¿verdad? Hay algo de ti que no estás conociendo o no estás reconociendo. Conociendo. Entonces tienes que ir inmediatamente en búsqueda de ese equilibrio. ¿Qué es la que tú quieres? ¿La imagen que estás proyectando en las redes sociales o tu esencia? ¿O no? La que estás proyectando en las redes sociales responde a un estereotipo que quiero cubrir. Ojo, entonces no hay equilibrio tampoco. Claro. ¿Entiendes? No sé si me estoy explicando. Entonces, No, definitivamente. totalmente te entiendo porque incluso hay personas que proyectan algo en sus redes que no tienen nada que ver con la realidad de lo que están eh, haciendo en ese momento. ¿Cuáles serían esas creencias más comunes, no sé, que nos impiden conocernos realmente? Mira, las creencias más comunes que nos impiden es el easy, que te genera, que es inseguridad, que son miedos, ¿no? Y si no lo logro, o esto no es para mí, o el merecimiento, el tema del merecimiento, no lo merezco, o me lo merezco todo, porque también los egos, a veces abundan, ¿no? Y definitivamente creencias pasadas, es decir, También, que nacen de experiencias pasadas y que nos impiden a nosotros avanzar, ¿no? Y yo creo que ese es el primer paso, que es el cuestionamiento, que es lo que te hablaba hace un instante, ¿no? ¿Quién puede conocer las creencias limitantes si no somos nosotros mismos? Es decir, vámonos al pasado, vamos a ver de niños qué era lo que nos decían, por qué nosotros estamos priorizando a los demás, satisfacer a los demás y no satisfacernos a nosotros mismos. Ojo, cuidado con el individualismo, que esto no se trata que de no se individualismo. trata de individualismos, no. Exactamente, se trata de que tienes que ser primero tú, en el sentido de que si tú estás bien, si tú te conoces bien, tú vas a poder ser un buen modelo para tus hijos, para tu pareja, para la sociedad y lo que es más importante, vas a ser un buen modelo para ti misma, Claro, es para ti. que es algo interesante lo que tú has dicho, ¿no? Porque yo siempre he crecido con esta creencia de que eh, a veces, por ejemplo, cuando, no sé, cosas como cuestionarse la maternidad, Mm, por encima de, qué sé yo, de la carrera, ¿no? O ujú. del desarrollo personal como tal. Pero es que si tú no proyectas realmente lo que tú eres, terminas en casa infeliz. Entonces, ¿de qué te vale si ser una, qué sé yo, una persona 24/7 disponible cuando tú realmente no estás disponible porque no estás satisfaciendo internamente lo que tú querías o lo que tú querías lograr, ¿no? Es bien interesante. Ahora, si quisiéramos como aplicar el autoconocimiento a la vida, vamos a verlo ya de manera como más práctica, ¿no? Tú sabes que yo necesito ese 2 más 2 es 4 para poder Se entender. te sale, se te Se me, sale el ingeniero. se me sale el ingeniero, pero en todo. Entonces, aplicando el autoconocimiento a la vida y ya quitando como la parte no psicológica de atrás, ¿cómo yo puedo hacer para que el autoconocimiento me ayude a superar límites personales y objetivos precisos que antes me parecían imposibles, por ejemplo? Bueno, a ver, Dios, estoy casi sin batería. Este, mm, Mira, bueno, como te dije, tienes que hacer ese proceso de introspección. En ese proceso de introspección tienes que cuestionarte. Esto es una palabra que quiero que quede clarísima y que predomine en esta entrevista.
cuestionarnos esas creencias que te acabo de decir, de quién son realmente estas creencias, de dónde vienen, me las impusieron. Es una suerte de trabajo de sanación, pero ¿cómo y por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a superar los límites personales, alcanzar los objetivos que antes nos parecían imposibles y que no nos damos cuenta que por falta del autoconocimiento, entonces se levantan esas barreras que me impiden avanzar y no me doy cuenta de por qué. Y la clave está justamente en el conocimiento. Allí voy a descubrir mis verdaderas fortalezas, voy a descubrir cuáles son mis debilidades. Eso me va a permitir tomar decisiones que estén alineadas con qué, con lo que yo realmente quiero. El autoconocimiento definitivamente te da la confianza para establecer metas que sean muy claras y alcanzarlas sin miedo. Mira, si yo quiero cambiar, tengo que conocerme. Claro. Nadie puede cambiar aquello que no conoce. Es una máxima, es un mantra que deberíamos repetirnos. Entonces, eso pues sencillamente, como tú lo dices, eso tiene un impacto en la vida diaria y es así como nosotros vamos a conocer nuestras necesidades y como te dije anteriormente, nos va a permitir tomar mejores decisiones alineadas con lo que yo quiero. Ya para cerrar, en una frase, si tú tuvieras que definir en una frase el impacto del autoconocimiento, ¿cuál sería esa frase? Mira, el autoconocimiento, es la llave que nos abre las puertas a una vida plena y auténtica y a superar barreras. Para mí, en una frase, bueno, creo que eso lo podría definir todo y conocer, como dice una famosa, psiquiatra española, conocer es aliviar. Conocer es aliviar, exactamente. Maricruz, muchísimas gracias, mira, por compartir tu sabiduría con nosotras. Emocionadísima. Este es tu cuarto año en Metamorfosis Mujer, cuarto año, y esperamos que este evento para ti sea tan transformador como para las personas que nos están viendo. Te voy a decir algo, y perdona, y gracias a ti, y ya te dije que estoy encantada de eso. Conocernos es el primer paso hacia la libertad. Conocernos es el primer paso, sí, señora. Bueno, mira, eh, no te olvides que esta convención este año, como tú lo dijiste, también tiene un componente que va a ser un componente en persona y estamos funcionando gracias a una serie de patrocinadores que tuvimos este año, el local, Creeros Studio, tenemos gente incluso que nos están patrocinando desde fuera de Canadá. Tenemos gente que nos patrocina desde aquí. Muy, muy, muy bonito poder conseguir todo esto para llegar a lo que es esta metamorfosis. Maricruz, ya como manera de también ya para cerrar, a ti como Maricruz Loaiza, metamorfosis mujer, ¿qué te ha cambiado? Uf, y metamorfosis, yo creo que mi primera entrevista virtual que tuve cuando escribí mi libro y recién superaba una adversidad en mi vida, mi primera entrevista me la hiciste tú. Por acá. De manera que, ¿y en qué me cambió? Pues que me conectó con muchísimas mujeres, descubrí. Esa es la palabra. Así como tú hablaste ahorita de tu experiencia como ingeniero, tú sabes, ¿no? Dos más dos son cuatro. Pues el abogado también es, tú sabes, es muy formal, es así y tal, ¿no? Y ese mundo de cambio de las mujeres y del interés por el cambio y de que había mujeres interesadas como tú, y mujeres Omega, por el cambio y porque las mujeres iniciaran un viaje de cambio en su vida, yo debo reconocer que lo hice a través de Metamorfosis Mujer. Bueno, muchísimas gracias, mi amor, y encantada una vez más de tenerte. Este año la convención iba a ser únicamente
en Por persona y a supuesto. última hora yo dije, no, yo no puedo dejar a mi comunidad que ha estado 4 años, 5 años seguidos acompañándonos en esta convención y bueno, aquí está el componente virtual. Gracias por participar, gracias por tu tiempo. Un beso. Un honor para mí y que todas las mujeres espero que estén a partir de ahora y desde antes listas para comenzar ese viaje de autoconocimiento. Lista para agitar tus alas. Ajá.